Buenas noches, un saludo a todos. El tema de la citación del Partido Conservador y del Partido Opción Ciudadana es de la mayor importancia. Lamento que, con excepción de sus citantes, no esté ningún otro miembro de ese partido presente en este momento en la plenaria. Quiero hacer unas reflexiones sobre la problemática con una propuesta, porque aquí básicamente el énfasis que lo hicieron en el tema fundamentalmente criminal, pero se olvida realmente cuál es el entorno que están viviendo nuestros niños y nuestros jóvenes que los lleva al consumo de droga y al pandillismo. Lo primero que tengo que dejar claro es que el país no le puede dar la espalda a los jóvenes que están inmersos en el pandillismo y en actividades delincuenciales. ¿Por qué? Porque esta es una realidad que nos está mostrando que mientras en el año 2011 los estudios mostraban que el consumo de sustancias psicoactivas se daba el inicio a los 12 años, ya en el estudio reciente del año pasado está mostrando que están comenzando a consumir desde los 8 años. O sea, ya hay una realidad que nosotros no podemos dejar de lado. Ya hay 1.4 millones de consumidores activos entre cocaína, marihuana y base de coca en total en el país. Que 49.992 menores han sido detenidos por tráfico de estupefacientes y que 18.000 menores han sido detenidos por hurto en sus diferentes modalidades y por narcotráfico. O sea, no estamos hablando de un problema menor. Pero esto, ¿a qué se puede deber? Es lo que yo quiero compartir hoy, porque lo hemos pasado por alto. Lo primero, la situación socioeconómica de nuestros niños y nuestros jóvenes, cómo está hoy. Fíjense ustedes, el 70% de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes son pobres o vulnerables. Eso ya es preocupante, el 70%. Ahí ven ustedes claramente esa información. Pero además de ello, preocupa que en la medida que aumenta la edad, que pasan de ser adolescentes a ser jóvenes, se aumenta la inexistencia escolar. Fíjense ustedes, entre los 18 y los 28 años, el 77% no van ni a colegio ni a universidad. El 77%. O sea que hay un problema serio que me preocupa, que el Ministerio de Educación brilló por su ausencia en este debate. Aquí tenemos un problema, primero, de pobreza en nuestros jóvenes, segundo, un problema de inasistencia escolar que nos lleva a preguntarnos qué hacen esos 3 millones de niños que no van al colegio o que en las tardes no están haciendo nada. Eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Qué hacen? Normalmente están por fuera en actividades que son propicias para que los capturen las bandas delincuenciales. Y si vemos la cifra de la tasa de deserción de la educación superior, es aún más preocupante. Fíjense ustedes, el 32% deserta de la formación técnica, el 18% de la tecnológica y el 9.3% de la universitaria. O sea que estamos hablando realmente de una preocupación seria de la condición que se encuentran nuestros jóvenes. Y a eso hay que sumarle que la tasa de desempleo juvenil, está en el 15.7%, muy distante de la tasa de desempleo general, que está en el 9.2%. O sea que estamos hablando de pobreza, de deserción escolar, estamos hablando de jóvenes que fundamentalmente están por fuera del sistema educativo en un 77%, y súmenle fuera de eso a que la mayor tasa de desempleo está precisamente en los jóvenes. Entonces, ¿cuál es la esperanza de estos muchachos que están, su familia, haciendo un gran esfuerzo, y que encontramos? Entonces, cuando exploramos cuáles son las razones para que no estudien,
nuestros niños y jóvenes, ¿qué encontramos? El 31% responde que necesitan trabajar, el 31%. El 21% dice que les falta dinero o que son altos los costos educativos y que por eso no pueden estudiar. El 13% tiene que encargarse de oficios en el hogar. O sea, estamos aquí ya con unas evidencias de argumentos que a un gobierno serio le debe preocupar para tratar de que su juventud pueda mantenerse en el sistema educativo, que es lo que deben estar haciendo los jóvenes en promedio hasta los 24 o 25 años, o en el colegio o en la universidad, ya sea en formación técnica, tecnológica o en formación universitaria profesional. Y cuando se le pregunta a los niños y a los jóvenes sobre factores de violencia o de vulnerabilidad y le preguntan casos que se reportan, fíjense ustedes, el consumo de sustancias psicoactivas es el mayor número de casos que se reporta como un factor de violencia intrafamiliar, seguido por la baja protección por parte del ICBF y por el estado de abandono que sufren nuestros niños. Entonces aquí hay un diagnóstico que se ha omitido en este debate y que es fundamental. ¿Cuáles son las circunstancias en las que están creciendo nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes? Por eso, mi segunda afirmación es que el pandillismo y la delincuencia juvenil ha desbordado a la familia colombiana, porque todos estos factores, de una u otra manera, son factores que desbordan la capacidad que tiene la familia colombiana, especialmente la familia de bajos ingresos, para poder manejar. Y además de ello, el Estado ni está preparado ni ha asumido la responsabilidad que le corresponde. Aquí hay una afirmación que trae el Plan de Desarrollo 2010-2014, donde dice que la familia, sobre estos temas, abro comillas, dice que la familia no puede ceder su responsabilidad al Estado o a la comunidad y que le debe exigir al Estado que cumpla con sus responsabilidades. Pero vamos a ver, y no es que la familia ceda su responsabilidad, es que no tiene la capacidad para hacerlo. Y fuera de eso, el Estado, que debe ser subsidiario, tampoco le responde a la sociedad en esos compromisos. Entonces, cuando vemos el cumplimiento de los compromisos en el primer plan de gobierno del gobierno del presidente Santos, vemos claramente cómo no se cumplieron las metas relacionadas con este tema. La tasa de deserción fue superior a lo previsto. Los cupos escolares que preveían tener 300.000 cupos llegaron solo a 118.000. El porcentaje de municipios con oferta de educación superior fue menor a lo que encontraron, por eso de un negativo de 3.1, o sea, rebajaron a lo que ya estaba. Los nuevos cupos de educación técnica y tecnológica que apostaban a 320.000 tampoco los lograron. Y los centros educativos vinculados a juegos intercolegiados tampoco se logró. O sea, el Estado ahí le quedó grande el compromiso con nuestra juventud y nuestra niñez. Y en el plan de desarrollo que está en marcha, el 2014-2018, también lo que vemos es que, con excepción de los niños y jóvenes inscritos en programas deportivos, de escuelas deportivas, el resto, como son escenarios de recreación y deporte construidos y mejorados, han reducido a lo que encontraron. Por eso la tasa es de menos 60%. Los niños que participan en estrategias de prevención de embarazo, de violencia, fíjense ustedes, no va sino en el 46% y falta un año de gobierno. Los hogares con acompañamiento a la familia que se proponían no llevan sino 5 minutos. No, yo pedí los 10. Gracias, presidente. Las salas de lectura, por ejemplo, que lo planteaban como un mecanismo,
no llegan sino al 26%. O sea, lo que estamos viendo, aquellos programas que de una u otra manera pudieran en algo paliar la situación de nuestros niños y nuestros jóvenes, lamentablemente no se están cumpliendo. Y más grave aún es que se expidió un COMPES en el año 2014, el 173, y se expidió la ley 1622 de 2013, y ninguno de estos marcos normativos, ninguno, le da una protección efectiva a nuestra niñez y a nuestra juventud. Primero, no hay información veraz. Si ustedes aquí siguieron atentamente las exposiciones, difieren las cifras porque no hay información veraz, porque no hay programas institucionales y no hay coordinación entre las instituciones que tienen que atender a la niñez y a la juventud. Porque además de ello, claramente vemos que los temas de prevención casi que se lo han dejado a las autoridades locales. Y aquí hay 4 actores que son fundamentales para la protección de nuestros niños y nuestros jóvenes y apartarlos de estas amenazas. La primera es la familia, porque es donde debe haber ese afecto y esa supervisión para monitorear qué está pasando con los niños. La segunda es el sistema educativo. El sistema educativo colombiano, lamentablemente, estos temas no los está abordando y no tiene las herramientas para hacerlo. De hecho, fíjense ustedes que se implementó la jornada única escolar y lo que encontramos es que está desfinanciada y a la fecha de hoy no han podido pagar los compromisos de la jornada única escolar porque no lo presupuestaron. Entonces ya vemos incongruencia entre lo que se propone y lo que se realiza. Las comunidades son fundamentales en este apoyo para trabajar precisamente y poder controlar el entorno y los espacios públicos, que vamos a ver que en las Naciones Unidas exige 15 metros cuadrados de espacios públicos verdes y recreativos, y solo el país tiene 3.3 metros cuadrados, y no ha habido en estos 7 años un programa que estimule la creación de espacios públicos de esparcimiento y de recreación para los niños. Un tercer tema es que tiene que ver con los cultivos de coca. Se rasga el gobierno las vestiduras con el tema, pero se le olvida que él es parte del problema, porque permitió el crecimiento de los cultivos de coca dentro de los acuerdos que sostuvieron con las FARC. Miren la gráfica que sigue, que es bastante preocupante. Mientras los cultivos de coca están en aumento, la erradicación de dichos cultivos están en reducción. La línea roja es el crecimiento de los cultivos, de las hectáreas cultivadas de coca en el país, con la medición de Naciones Unidas, que era la que nos permitía tener la serie completa. Y si vemos la erradicación manual en caída, entonces decimos, pero ¿cómo que se está aumentando el consumo? Claro, al aumentarse la producción, el 5% de la producción de coca se está quedando en el país para el narcomenudeo y el microtráfico, y de ahí viene el aumento del consumo. Entonces, ¿por qué rasgarse las vestiduras si no han hecho nada para frenar y controlar el tema de los cultivos ilícitos? Y fuera de eso, aquí se han aprobado medidas en materia del uso de la marihuana, y vamos a ver otras que voy a poner hacia adelante. Miren la que sigue, la cocaína incautada. ¿Qué significa este crecimiento de la cocaína incautada? Pues el aumento de la producción, Entonces, y ni qué decir del aumento en materia de otras sustancias adictivas. Entonces, aquí hay un problema serio de incoherencia de política pública que quiere ayudar a que los niños se aparten del pandillismo, del microtráfico y del consumo de droga, pero por el otro lado no ha hecho nada para combatir los cultivos de droga, para erradicarlos mediante aspersión o mediante erradicación manual, y fuera de eso, para frenar. 2 minutos más. Ya voy a terminar. Me da pena, presidente, pero como nos dijeron en un inicio que eran 20 minutos, entonces yo le agradezco que me lo permita. Aquí vemos una cifra que es
muy diciente. Fíjense ustedes la última cifra, 253.952 consumidores de cocaína en Colombia, 1.072.000 de marihuana, 77.000 de bazuco y 82.700 de éxtasis. O sea, no estamos hablando de cifras que no sean impactantes para lo que está pasando en estos temas en el país. Quiero hacer unas reflexiones finales sobre el tema. Definitivamente la problemática del pandillismo, de las drogas, de la delincuencia juvenil, ha desbordado el ámbito familiar y yo quiero insistir en el tema porque el gobierno no puede decir es un problema de la familia. Aquí este auge se explica por la vulnerabilidad en gran medida, pero también se explica porque como no hay una información coherente ni consistente, pues no, las decisiones de política cada uno las va tomando a su mejor saber y entender. De las pocas presentaciones coherentes fue la de la alcaldía de Bogotá, donde se le ve una visión integral sobre el tema. De resto simplemente están angustiados de saber cómo van a poder manejar esta circunstancia. Hay deficiencia de centros de desintoxicación de niños. En el eje cafetero, en Pereira, que es uno de los sitios de mayor alto consumo, no hay sino uno, que es el de los hermanos Claret. Son los hogares Claret, perdón, son los hogares Claret, y resulta que por decisión de la Corte, el papá no puede llevar a su niño, no puede llevar. Termine, senadora. Es que tenemos en el orden al senador Iván Duque. Ya le doy la palabra. Sí, fíjense, según la Corte no lo pueden obligar. Entonces un papá no puede llevar a su niño de 17 años a un centro que lo desintoxiquen si el niño no lo aprueba. ¿A qué hora pensamos entonces ayudar a que haya desintoxicación de nuestros niños que están adictos al consumo de droga? Por supuesto hay que articular a las diferentes entidades, Ministerio de Educación, Colombia Joven, ICBF, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y hasta la Fiscalía General. Las cifras que le mostré del incumplimiento del gobierno en los programas que son muy precarios, no solo han incumplido sino que son precarios, y además de ello el tema de la incoherencia con relación a las FARC. Y quiero terminar con una propuesta. La primera, tiene que haber una política que parta de la atención integral a la familia como necesaria de recibir un apoyo por parte de expertos. Esto no es un tema de solo el niño, esto involucra a la familia, sufre la mamá, el papá, los hermanos, todos sufren en la familia. Por eso hay que mirar una atención integral a la familia, hay que ponerle atención a la oferta educativa que responda a los intereses de los muchachos para evitar esa alta deserción que tenemos hoy del 77% de nuestros jóvenes por fuera del sistema educativo, y por supuesto estimular y facilitar a través de acciones comunales y a través de las organizaciones de la comunidad a que se construyan espacios recreativos y de esparcimiento. Hay que hacer el censo juvenil. Hoy no hay una información que nos diga qué es lo que quieren los niños, los jóvenes. Ese censo juvenil hay que realizarlo y ojalá cada 5 años. Urge tener un modelo de ciudad donde tengan los espacios para niños y jóvenes. Nosotros tenemos un proyecto de ley que casualmente busca ese compromiso por parte del Estado. Hay que fortalecer la aplicación de la ley 1014 del 2006. Fue una ley supremamente buena para atender a los niños y a los jóvenes y planteaba el espíritu emprendedor de los jóvenes como mecanismo para generar ingreso y por supuesto para desarrollar su potencial productivo, pero la abandonaron. El Fondo Emprender del SENA, tristemente, el año pasado todo lo que tuvo fue 70.000 millones de pesos. Fuera de eso tenemos que hay que apoyar a que los gobiernos territoriales. Senadora, está agotando el tiempo de su...
Muy bien, termine, por favor. Remato, presidente, remato. Simplemente para decirle que el debate es de la mayor importancia, porque es que el problema no es un problema solo de la justicia, es un problema de la familia colombiana, que sufre con el hijo drogadicto, que sufre con el hijo que ha sido capturado en pandillas, que sufre con el hijo que está en bandas delincuenciales. Entonces tenemos que pensar, no que lo cojan preso, lo lleven a la cárcel, sino cómo lo resocializamos, lo metemos al sistema educativo, le damos oportunidades laborales y fuera de eso, cómo también su tiempo libre lo sabe utilizar. Entonces la responsabilidad del Estado tiene que ir mucho más allá de simplemente capturar a un muchacho y meterlo en la cárcel. Y además, como muchos de ellos son menores de edad, la captura pues simplemente es transitoria y le queda otra vez el problema a la familia, que tiene responsabilidad, pero que aspiran también que el Estado colombiano los ayude. Muchas gracias, presidente. Sigue en el orden.